Hola, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por visitar mi canal Sabores con Lucía. Hoy la receta va a ser de lo más sencilla, fresca, para hacer algún aperitivo si tienes una fiesta o para compartir con la familia, el famoso guacamole. Necesitamos nada más cebolla roja, ya la tenemos previamente picada. Los trocitos tienen que ser bien pequeños. Cuando vayas a picar la cebolla, va a ser menos de un cuarto de cebolla. Si te hace llorar, lo que tienes que hacer es mojarla un poco, después secarla con un papel toalla y proceder a picarla. Mientras más finita, en cuadraditos, es mejor para que sea más fácil al paladar captarla y no esos pedazos grandes que después vas a ver mucho más a cebolla que a aguacate. Tenemos también el cilantro. Tenemos el cilantro ya picado para ahorrar tiempo, pero el cilantro viene así como viene acá. Puede ser como otra ramita más de esto. Se lava, después se seca y le vas sacando lo que es el tallo o la ramita. Le quitas solamente las hojas de esta forma, porque eso es lo que vamos a usar. Aunque el tallo se usa en otras cosas, pero para que sea confortable al momento de comer y no esos pedazos masticándolos fuertes, sino algo bien suave. Puede ser así. Y se procede a picar. Ya tenemos picado lo suficiente. Vamos a poner la cebolla acá. El ingrediente más importante, el aguacate. Que esté no duro, que esté maduro. Cuando está muy maduro se puede usar, pero quitando los excesos del aguacate que no esté muy bien. Pero me gustaría que esté al tiempo, como ni tan aguado ni tan duro. Uno lo ve en el color, en el brillo, también la textura. Vamos a proceder, vamos a usar, si tú no tienes un mortero o una piedrita de esta, esto le llaman mortero. Vamos a ver. Y con eso es que se tritura. Pero si no lo tienes, no hay problema. Coloca en un envase de vidrio, o en un bol, o en un envase de vidrio. Coloca los ingredientes y tritura con un tenedor. Es la parte más fácil. Vamos a adherir el aguacate con mucho cuidado. Tratar de no cortar tus deditos y procedemos a picarlo en cuadros para que sea más fácil ponerlo en el bol. Tan fácil, mira. Colocamos también la cebolla, el el cilantro, como 2 full dedos de cilantro. Si lo quieres con más sabor, colócale más. Y tenemos también pimienta molida. Esta es un poquito más gruesa, me gusta más porque el sabor es diferente. Y entonces agarramos, si tienes en la casa unas medidas de cucharaditas, puede ser la más chiquita, que dice un cuarto de cucharadita chiquitica. Esparcimos y sal al gusto, claro, no tanto, pero tampoco. Tenemos Himalaya Soy, es una de las sal que más saludables que tenemos, pero son gruesas. Entonces, cuando uses una sal que esté un poquito más gruesa, trata de usar menos cantidad. Cuando es una sal más refinada, que es la normal que usamos, usa un poquito más.
procedemos con el tenedor. Vamos a hacerlo rapidito. Esto para que ustedes vean que lo puedes hacer con el tenedor. Pero si no, yo tengo este implemento como un mortero donde machacas ajo, pero este es un especial. Este es para los guacamoles. Y entonces los dejamos acá. Y lo más importante, el limón. El limón verde. ¿Qué pasa con el limón verde? En otras oportunidades te he dicho cómo se corta. Vamos a cortarlo en la forma de que el medio no se use, sino en 3 partes. Como puedes observar, no tiene la parte del medio. La parte del medio es donde se almacena más que todo la semilla. Y también es la parte más amarga. El limón de por sí es ácido, pero es amargo. Y entonces hacemos que esa parte amarga no se use. Entonces lo único que vamos a colocar es, exprimimos a un toque nada más. Después agarramos esta a un toque nada más. No vamos a ponerlo 3 o 4 veces porque ya estamos exprimiendo la parte blanca, que es la parte amarga. Y un poquito más. Y entonces procedemos a esto. Y entonces, y listo. Lo guardamos en un container. Vamos a ver. Un momentico acá y entonces lo guardamos acá. Como ya estamos listos para si tenemos algún party o tenemos alguna fiesta, lo podemos guardar acá. Venimos, eso. Le colocamos una hojita de cilantro. Entonces, para decoración, mira esto. Y se coloca con algunos chips. Aquí ya lo tenemos previamente preparado. Espero que, que les haya gustado. Una receta muy sencilla y fácil de preparar. Espero conseguirte y que veas mi próximo video, que va a ser especial. Gracias.